que el otro día escuché algo así, una cantidad de cosas por hacer, porque yo creo que en realidad lo que el Señor mira es más que nada el corazón, o sea, la intención del corazón. Y eso es personal, eso es individual, eso es algo pues que se da de una forma muy íntima, muy personal. Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que el día de ayer yo les ponía el ejemplo de lo que sale del corazón, ¿no? De lo que realmente, que salga con conciencia, que no nomás es de leer. Por ejemplo, pues el día de ayer el estudio, y siempre hago eso en los estudios, siempre lo hago. Y yo creo que también tiene mucho que ver cuando nosotros compartimos, porque realmente yo no enseño. Desconéctale, por favor. Yo no enseño realmente. ¿Ah? Yo traigo información, de esta información que el Señor nos da. Porque fíjese bien, el que enseña es el Espíritu de verdad que está en nosotros. No sé si me explico bien en esa parte. Si el Espíritu de verdad está en mí, ese Espíritu a mí me va a decir que es cierto lo que el predicador está diciendo. Y si no, me va a decir que algo no está bien. No sé si les habrá pasado eso. Que a veces escuchamos y como que... ¿o será que tal vez quizás no estemos bien conectados nosotros con el Espíritu del Señor? O sea, que tengamos esa conexión bien con Él. Porque yo creo que eso es lo que... esa es mi pretensión, eso es lo que yo quisiera. Esa es la razón por la cual estamos y seguimos aquí. El hecho de conectarnos con el Padre. O sea, bien conectados. Tener ese deseo, esas ganas, esa convicción, estar convencidos. Porque, por ejemplo, un día el otro día nos preguntaban que por qué hacemos los servicios los sábados. Porque pues regularmente, tradicionalmente, lo que es la tradición, pues es el domingo, ¿eh? Pero nosotros lo hacemos el día sábado porque estamos convencidos, tenemos convicción de que el sábado es el día del Señor. Independientemente de que estaba yo leyendo el otro día, de que cómo se ha desfasado el tiempo. Nosotros, el tiempo que nosotros tenemos dista mucho de ser realmente, pues, exacto, realmente. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, nosotros tenemos un calendario, el calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano. ¿Sabían eso? Que lo instauró Gregorio, un papa, por eso se llama así, el Papa Gregorio, que no me recuerdo ahorita cuál era él, pero él fue el que lo instaura, porque siempre ha habido eso, siempre ha habido el hecho de ver, por ejemplo, de poder medir el tiempo. Y ustedes saben que nosotros tenemos un año bisiesto, ¿verdad? ¿Sabían eso? Que cada son 4 años, ¿verdad? El tiempo que le falta al año se acumula en un día que es el febrero 29, ¿verdad? Porque los días no son exactitos así. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, pues ha habido muchos cambios, ha habido muchas cosas. Unos han señalado que no es el sábado, este sábado, que se ha cambiado, pero pues de acuerdo a lo que es el tiempo que vivimos, pues el sábado es el día del Señor. Por eso lo hacemos, un sábado. Porque me recuerdo yo que cuando yo estuve compartiendo, ya hace años de eso, estuve compartiendo acerca del camino del desierto, de cómo el Señor lleva al pueblo al desierto. Y cuando el Señor lleva a su pueblo al desierto, es porque lo saca de esclavitud. ¿Sí? Es como una figura, es una forma. Es algo de tipología, ¿ok? Nosotros cuando vivimos sin Dios, sin Jesús,
pues vivimos prácticamente en Egipto, en el mundo, como nosotros lo conocemos como en el mundo, ¿verdad? Cuando nos llaman, que nos hacen llamado, como dice ahí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice que se nos ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces cuando eso pasa, pues en una figura, para poderlo poner de esa manera, pues prácticamente empezamos como un camino de desierto, ¿no? Ya cuando uno tiene más tiempo en el Evangelio, sí tiene uno conciencia de que cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, pues lo hicimos por pura emoción, ¿a poco no? Porque nos sentíamos aquello de que queríamos convertir al mundo y fuimos alcanzados. Pues ya cuando va pasando el tiempo, yo hasta he visto en algunas ocasiones gente que, que y tenemos el dicho ese de que se vuelven al mundo o no, ¿verdad? Se convierten, que pues está también muy controversial eso, se convierten o aceptan al Señor y luego se vuelven al mundo, nosotros decimos eso, ¿verdad? O sea, se vuelve a vivir como se vivía antes. Y una de las cosas que el Señor saca a su pueblo al desierto es porque en Egipto no tiene leyes, vive como le da, como mejor le parece, aunque es hebreo, aunque es pueblo de Dios, pero no tiene leyes, vive como egipcio prácticamente. Lo saca al desierto y lo empieza a enseñar. Y eso yo creo que tiene mucho que ver. Si nosotros lo traducimos a la vida de nosotros, a nuestra vida, a cómo vivimos, pues podríamos entender un poquito más el proceso o por qué nos llamaron. O por qué nosotros, por qué a veces nosotros en la familia y la otra gente en la familia no. ¿No se han fijado en eso? Las familias son numerosas, a veces hay uno o dos cristianos y los demás no quieren saber nada. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor llamó y nosotros hicimos caso al llamado, pero nos llevan al desierto a aprender. En Egipto vivíamos sin leyes. Y la primera cosa que aprendemos, porque les cuento que yo cuando empecé ese estudio, que es un poquito largo y es muy bonito, muy precioso, ¿verdad? La primera cosa que la gente tiene es sed en el desierto, sed, una sed tremenda. Y los llevan a Elim, ¿verdad? Es que es la primera, después hambre. Y después empiezan a caminar en el desierto. Y es bien precioso compararlo con la vida de nosotros, con nuestras vidas, cuando uno empieza a entender eso. Es un proceso. Se reniega en el desierto, hay apostasía en el desierto, porque son tipos, son figuras, ¿verdad? La rebelión de Coré, el becerro, que a veces parece ser que salimos del mundo, pero seguimos viendo en el mundo. O sea, son puras figuras y cuando uno lo mira, sí se va entendiendo realmente, ¿no? Pero en aquel tiempo me recuerdo que llegué al punto en donde el Señor le dice a su gente que descanse un día, porque en Egipto no hay día de descanso. Ahí se vive, se trabaja los 7 días a la semana. Es más, al final ya cuando el pueblo de Israel va a salir, le agravan para que no salga, ¿verdad? Le ponen doble trabajo, tiene que buscar paja para bueno, es una opresión tremenda para que el pueblo de Israel no se vaya al desierto. Pero es parte, miren, si ustedes lo piensan bien y se dan cuenta de cuando aceptamos al Señor, la vida de antes, de las presiones, a veces hasta la propia familia, ¿a poco no? ¿Sí o no? Pues que vamos a la iglesia y aleluya, o como nos dicen, ¿ah? Sí, pues los aleluyas, que es lo más común que se oye, ¿verdad? Pero en el desierto hay una, no, es preciosísimo eso, de verdad es bien precioso ver todo eso, de cómo el Señor nos lleva en ese proceso. Hay espías, miramos la tierra de lejos, y la tierra es buenísima, ahí hay de todo, pero cuando le dice al Señor que les da un día de descanso, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Que hay 6 días en que cae el maná. 6 días.
Y van y agarran, y al sexto día agarran una porción doble, por el séptimo no hacer nada. ¿Y qué hace la gente? ¿Se recuerdan? ¿Qué hace? ¿Eh? Se engusana. Lo que ellos, porque en Egipto no estamos acostumbrados a ver la provisión de Dios. No hay forma de poder verla. Hasta que no nos llevan a esos extremos de... ¿verdad? Y cuando agarran para el sexto, el séptimo día, pues ajusta. Pero si en un día de la semana agarran para el siguiente día, se les hace gusanos. Cuando agarran de más. O sea, es una enseñanza que realmente vale la pena ponerse a pensar desde el momento en el que el Señor nos toma y empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Hasta que llega el momento en que el Señor dice, ok, ahí está la tierra. Ahora sí. ¿Pero quién entra a la tierra? ¿Los que salieron de Egipto? ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. Incredulidad. En el desierto no hay forma de creer, ¿no? Eso es bien curioso. Y hay tantas cosas, por ejemplo, cuando Moisés se va a recibir las tablas y se queda la gente, ¿qué hacen? Pachangón de esos estilo mexicano, ¿no? Con tequila y toda la cosa, no es cierto. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Porque Egipto lo tienen en el corazón. No sale. Hay dos características nada más que salen y llegan a la tierra prometida. Los que creen, en este caso está tipificado en Josué y en Caleb, y una generación que no sabe nada de eso. Toda la generación que sale de Egipto se queda tendida en el desierto. Quiere decir que todo lo que sacamos de Egipto tenemos que dejarlo que se muera en el desierto. Y entrar con una mentalidad nueva a tierra prometida. Y ese es el gran problema que yo veo ahorita en la iglesia. Traemos esa mentalidad. Miren, ahorita yo creo que yo es lo que conozco, ¿no? Pero yo creo que ahorita es cuando yo he visto más, pues se puede decir que corrupción, contaminación, ¿qué se puede decir? De la iglesia evangélica. Ya la iglesia evangélica ya no difiere mucho de la iglesia católica. Casi lo mismo. Iglesias grandes, congregaciones grandes, van el domingo en la mañana, nada más, y siguen viviendo igual, o sea, ¿alguna diferencia? Los ritos son los mismos, 15 años, bautizos, que aunque se hacen, el dinero, sí, exactamente. Eso yo creo que es el peor error. ¿Cambia? ¿Hay algún cambio? No, realmente no hay mucho. Pues nada más porque decimos que somos evangélicos y no oímos música mundana, ¿verdad? Pero escuchamos a los Bukis y o a Roberto Carlos, ¿verdad? Quiero ser tu canción. No lo voy a decir porque van a decir que los derechos de autor. ¿Verdad? Es bien interesante, mis hermanos, de verdad que es bien precioso eso. Y empecé con esto porque no sé si recordarán que la semana pasada estamos viendo el libro de los Hebreos. Y esta es una historia de los hebreos, no es del pueblo gentil. Es un pueblo escogido. De entre los pueblos de la tierra que había en aquel tiempo, el Señor escoge al más perfecto. ¿Sí o no? Dice, no te creas que porque eres no, te escogí por amor, por misericordia te escogí. Pero no porque seas el más buena gente, no, hombre. Desafortunadamente parece que es el más cabezón, el más terco,
Mírense, váyanse a ver a los profetas y son, el Padre cada vez que les dice, son de dura cerviz, son, porque así somos. Yo por eso quería hacer esto primero, porque estamos viendo el libro de los Hebreos, es específicamente a una etnia, a un grupo, y a ellos, el escritor de los Hebreos les empieza a explicar por qué ellos tenían que reconocer al Mesías que no reconocieron. Y estaban esperando cosas diferentes. Y desafortunadamente nosotros también en nuestro tiempo esperamos cosas diferentes que están muy lejos de lo que realmente la Escritura dice. Sí me explico en esa parte, ¿verdad? ¿Qué vimos la semana pasada? Ahí en el libro de los Hebreos. Al Mesías, cómo lo describe en los primeros capítulos. Al Hijo. Superior a los ángeles. Sí. Perfecto en todo lo que Él era. ¿verdad? Lo vimos sentado a la majestad del Padre. Porque así lo presenta en el capítulo primero. El escritor. ¿verdad? O sea, en el Hijo es donde se encuentra toda la historia del pueblo hebreo. En Él descansa todo lo que tenía que ser y hacer el Padre en su pueblo. Y ahorita nos vamos a olvidar un poquito de los gentiles que somos nosotros, porque vamos a aprender del pueblo, de ese pueblo, cabezón duro de cerviz. Imagínense, pónganse a pensar, después de tanto trabajo en el desierto, de tanto que murieron, 40 años. Me gusta mucho Deuteronomio capítulo 8, creo que es 8. Busquémoslo por favor. Sí, capítulo 8. Deuteronomio. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Miren lo que el Padre hace, lo que Dios hace con su pueblo cuando lo saca de Egipto, lo que Él quiere saber, lo que quiere que veamos. O sea, en el trayecto en el que nosotros caminamos como cristianos, entre comillas, ¿verdad? Y lo voy a poner así entre comillas porque yo creo que en realidad, pues el término no nos refleja muy bien, pero bueno. Capítulo 8, dice el verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Le está diciendo a ese pueblo del que les empecé a hablar en el principio. Cabezón, escogido, precioso, porque pues es su pueblo. El Padre lo ama, lo mira como su hijo. Favorito, precioso, imagínense cómo lo mirará el Padre. Y en la actualidad yo no creo que eso haya cambiado y no creo que cambie. El amor de Dios es el amor de Dios, la misericordia del Padre es la misericordia del Padre y eso no cambia porque aunque el mundo se pare de cabeza. Pero en esta parte les dice, el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. ¿Y para qué lo sacó? Para premiarlo, para darle de comer gratis, para que no trabaje. ¿Para eso lo sacó? Miren, por eso le estaba diciendo yo ahorita el canto ese. Quebranta mi corazón. ¿Quién hace eso? ¿Quién realmente hace las situaciones que... Porque a veces decimos, es que me metí en este lío, o las circunstancias, el destino. ¿Qué más podemos añadir a eso?
te lo buscaste por andar, ¿verdad? O sea, cuántas cosas. Pero si yo creo que yo soy un hijo de Dios y que a mí me llamaron, hay un camino. Y el camino, nadie me dijo que era fácil. Jesús mismo lo dijo. El maestro dijo, el que quiera seguirme, ¿qué más dijo? Y sígame. ¿Verdad? Y dice ahí en el capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta escritura a mí me gusta mucho, le voy a decir por qué. Dice, para saber lo que ve en tu corazón. Dios no sabe lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Usted qué cree? Sí sabe. ¿Quién es el que no sabe? ¿Quién es el que no sabe? Sí, porque hasta que no vive la situación, entonces sabe lo que hay en su corazón. Un ejemplo, ¿verdad? Me pongo yo de ejemplo mejor, ¿verdad? Iba a poner aquí a alguien más de ejemplo, pero dije no, porque me voy a poner yo de ejemplo. Pues resulta de que yo necesito aprender o ser afligido o ser enseñado a perdonar. ¿Cómo voy a aprender a perdonar? 70 veces 7. ¿Cómo? Pues metiéndome en una situación en la que a lo mejor alguien viene y me da un cachetadón y yo tenga que hacerle así, agárrame Señor, agárrame porque si no te lo mando. ¿No? ¿No hizo eso el Padre? ¿No hace eso en el desierto a su pueblo, a sus hijos? Y en las situaciones que vivimos diarias nosotros, pues hay que ver eso. ¿Cómo aprender a bendecir, a tener paciencia, sobre todo misericordia, que es lo que están hablando ahorita? Si yo no tengo misericordia de alguien más, ¿cómo van a tener misericordia de mí? Misericordia quiero, vayan a aprender, aprendan. ¿Ah? Y luego dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Dónde están esas palabras? ¿Quién las dijo? ¿Quién las aprendió? ¿Quién nos dijo que sí se puede? ¿Quién dijo eso? Jesús en el desierto. En el desierto, precisamente tenía que estar en el desierto. Sí, en el desierto. Y miren, hay otra cosa también que me llama mucho la atención esto. Si el Padre sabe, porque Él sabe, Él lo sabe, el que no lo sabe soy yo. Lo voy a volver a repetir, hasta que no vivo las situaciones cuando yo la miro. ¿Y cuántas veces vivimos la misma situación? Y la misma, y la misma. ¿Cuántas cosas vivieron esta gente en el desierto una y otra vez? Una vez y otra vez. Y la verdad que sí, yo le pido, Señor, danos conciencia, danos lucidez, danos entendimiento para poder y no repetir las mismas cosas. Para poder nosotros poner a todos los enemigos bajo la planta del pie y poder llegar a conquistar la tierra y a vivir en la tierra. Ahí mismo, váyase al capítulo 7, ahí mismo de Deuteronomio. Y esto lo estoy diciendo para nosotros, aunque estamos reflejados en lo que es el pueblo hebreo, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, de cómo
de cómo Dios, el escritor de Hebreo en un principio muestra al Hijo glorioso, sentado a la diestra del Padre, superior que los ángeles. O sea, ¿qué más se podía pedir del Hijo? Y también otra cosa, que el Padre ya no iba a hablar a través de los profetas, sino a través de ¿quién? Del Hijo. Y dice aquí en el capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones. Mira, esto es bien interesante, dice, y haya echado de ti, delante de ti a muchas naciones. ¿Quién las va a echar delante de nosotros? Él, ¿verdad? Y luego las menciona, son 7. Ahí a veces dicen que son los 7 pecados capitales, pero bueno. El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo. 7 naciones que las vas a derrotar fácil. Así dice. Pero si el Padre sabe que son Dios, son más poderosos, entonces ¿para qué me mete? Y yo le digo, Señor, pues si tú sabes, ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Porque entonces no se vería la gloria de Dios, hermano. Nosotros lo pudiéramos hacer. Si no, entonces, ¿cómo se glorifica a Él? ¿Sí o no? Vamos acá más interesante, dice en el verso 6. Verso 6, 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo le hablo a la iglesia, al pueblo escogido de Dios, que el Padre nos ha escogido, somos especiales. Verso 7. Verso 7. Vamos a ver el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha quedado Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Para aquel que se cree que es la última agua en el desierto. Ahorita. No, se nos ha escogido por misericordia, porque nos ama de alguna manera, poder entender el amor de Dios. Dice en el verso 8. Bueno, voy a leer otra vez el verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no es para que se sientan como que son la gran cosa. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿A quién le está hablando? A un pueblo específico, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, al que él considera su hijo. Y en este caso, por eso les decía yo que la semana pasada estábamos viendo, ahora sí nos vamos al libro de los Hebreos, pero lo quería hacer para que pudiéramos seguir viendo, porque estamos viendo el libro de los Hebreos, porque de alguna manera yo creo que podemos aprender y ver al Hijo. Hay muchas referencias aquí en el capítulo 1 de cómo el escritor, cuando habla y da los versículos, da también, no sé si en sus Biblias tengan también las referencias, pero por ejemplo, en capítulo 1 de Hebreos, verso 4, hablando del Hijo, dice: a quien Él constituyó heredero, lo hizo el único por el cual el Padre en este tiempo puede vernos a nosotros, que es a través del Hijo, no hay otra. No es porque seamos buenas gente, lo acabamos de leer, porque al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, que somos nosotros de alguna manera, el pueblo injertado
o adoptado, como le pudiéramos, ¿cómo le pudiéramos poner? Hijos adoptivos, ¿verdad? Se nos ha dado de la sangre del Padre, de la sangre del Cordero. Dice ahí en el verso 4, 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hablando del Hijo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él será mi hijo. Y luego da una referencia, no sé si su Biblia lo tiene, Salmos 2:7, Segunda de Samuel 7:14, Primera de Crónicas 17:3. Y es bien interesante ver eso, porque acuérdense que le está hablando al pueblo hebreo, a la gente que conocía la Torá, la ley, de dónde provenía, y daba testimonio de quién era Jesús, porque lo rechazaron. Y el escritor está enseñándoles que al que rechazaron es del que estaba escrito en la ley, a través de la ley. Les está diciendo quién es el Hijo. No es un poquito complicado, pero yo quisiera que nos imaginemos por un momentito estar en el año 50 de nuestra era. Ahorita es un poquito más complicado de entender porque lo hemos leído y lo vemos, pero imagínense, pónganse en la mente, imaginar que nosotros vivimos en ese tiempo y vivimos en Roma, por ejemplo. ¿Verdad? Somos judíos, pero vivimos en Roma y oímos por el Facebook ¿no? O por el WhatsApp, vimos, ¿verdad?, que allá en Galilea, en Jerusalén, hubo un hombre que lo mataron y resucitó. Y la noticia se corre. ¿Cómo probar eso? Bueno, tenía que probarse primero creo que por dos cosas. Escrituralmente, lo que estaba escrito, lo que ellos conocían, y por testimonio, los que vieron y vivieron. ¿Verdad? Y para el año 50, todavía los apóstoles, los que vieron y vivieron, todavía estaban vivos. Todavía ellos podían llegar a decirle, yo lo vi. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Juan y Pedro dicen, nosotros vivimos con él. Los sacerdotes, cuando los increpan ahí en el templo, se dicen, no, sí, pues ellos anduvieron con el maestro, entonces, pues están diciendo algo, porque ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Pero en nuestro tiempo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Creer. Y el otro día estaba viendo yo algo acerca de lo que la ciencia habla de lo que es creer. No quiero hablar mucho porque no tengo mucho conocimiento de eso, pero les voy a decir que busquen, investiguen lo que la ciencia dice de creer. Hay investigaciones de gente muy renombrada en donde han estudiado a la gente que ora con fe, de cómo se mueven dentro de su cerebro ciertas partes, se activan ciertos sentidos. Es increíble, mis hermanos, lo que estamos viendo ahorita. Los que están, por ejemplo, lo que es la neurociencia, por ahí busquen. Yo no sé mucho, no quiero hablar mucho porque apenas estoy empezando a buscar, a ver, y es impresionante, y es de ver cómo estamos creados, cómo estamos hechos, cómo nuestro cerebro es un mundo tan perfecto que nosotros lo hemos distorsionado. Lo hemos llenado de tanta información falsa, de tanta doctrina falsa, de tanta tradición, y a veces no nos permite ver realmente lo que es la realidad, lo que realmente es, en el caso de lo que nosotros creemos, en el caso de Jesús, que está vivo. Y ellos están probando que ese ser que mataron allá está a la diestra del Padre, y o sea, ya está sentado como realmente el gran yo soy, está realmente, vino ya a hacer lo que tenía que hacer, ya se le dio al mundo la oportunidad, ya se redimieron los pecados,
O sea, ya hay oportunidad de vivir algo diferente que el mundo antiguo no podía vivir. Y que es a través de Jesús. Y créanme que todavía a veces yo lo veo, digo, 2000 años. Y no sé qué más tanto faltará para que nosotros podamos ver algo diferente. 2000 años han pasado. Ahora, vimos el capítulo. No quiero irme por capítulos, pero vamos a empezar ahora con el 2. De capítulo 2 del libro de Hebreos. Y hace una advertencia aquí el escritor. Vamos a leer del 1 al 4. Es como una advertencia. Es como abusadillos. Si lo dijéramos en palabras del lenguaje mexicano, latino, ahora sí que avispadillos, abusadillos, pónganse listos, ¿verdad? O sea, algo así como que paren los sentidos, pónganse truchas, o no sé cómo se dirán en otros idiomas latinos, porque ustedes saben que los colombianos, mexicanos, a veces tenemos expresiones diferentes, ¿verdad? Para decir así, no, ponte buzo, ponte... ¿verdad? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que la reguemos, no dice así, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, pero yo lo pongo así. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación? ¿A qué se está refiriendo con esa salvación? Acuérdense que le estamos hablando a un pueblo hebreo. No somos nosotros. Y desafortunadamente, esta gente pensaban que el Señor Jesús venía a salvarlos de la opresión de los romanos. Y no se dieron cuenta, y creo que hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta que nos viene a salvar casi de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de lo pecaminoso, de lo corrupto, de lo que se muere, corrupción. De eso nos vino a salvar. Y Él lo explica. Por eso yo quiero ver esto, porque creo que es muy interesante y muy importante, porque creo yo que en la medida que vamos entendiendo, de alguna manera, Él, el Padre, por principio, o sea, por su naturaleza, nos puede ir dando cambios, nos puede ir dando entendimiento, nos puede ir dando visión, nos puede ir dando hasta salud física. Yo creo eso. ¿Ah? Dice la pregunta, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por cuál Señor? Por el Mesías, a quien se está refiriendo. Nos fue confirmada por los que oyeron, que son en este caso los apóstoles, la gente que lo rodeó, la gente que vivió. Porque acuérdense, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos eran judíos y fueron enviados primeramente al pueblo judío, a la nación escogida. Primero fueron enviados ahí, hasta que a Pedro se le da la oportunidad de ir con Cornelio. Y después a Saulo de Tarso, que es enviado al pueblo no judío, no hebreo, al pueblo como nosotros, gentil. ¿Sí? Entonces, acordémonos, tengamos muy en cuenta, esto lo está hablando a su gente, a los que se suponía que ellos deberían de entender esto. Porque tenían la escritura, tenían la ley, tenían todos los elementos para poder entenderlo.
Pues tenía que venir el escritor de Hebreos para explicarles, para explicarnos, para darnos testimonio de lo que es realmente el Evangelio, de lo que realmente es la promesa, de que el Hijo nos ha dado la oportunidad de ser hechos a semejanza de Él. Suena bien loco, la verdad que a veces lo pienso y digo, ay Señor, perdóname, pero pues está escrito. Pues ¿cómo le quitamos o le ponemos si es lo que está escrito? Y creer. Pues ya si el Padre en su misericordia no es el tiempo o no alcanzamos, pues bueno, pues nosotros creemos. ¿Verdad? ¿Qué perdemos? Dice, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y lo hace otro tipo de referencia de la diferencia entre lo que es el Hijo y lo que son los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, acuérdense, se van las referencias de lo que ellos conocían, la Escritura, lo que es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, Juan 5:39, lo voy a dejar ahí para que se den cuenta por qué estamos hablando de esto. Porque Juan 5:39 son palabras del Señor Jesucristo, donde dice a su pueblo, a su gente, a los discípulos, a los fariseos, levitas, todos ellos, que escudriñen las Escrituras. Y es precisamente lo que el escritor está haciendo aquí. Dice en el verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quién? No. Al hombre. Está hablando del hombre. ¿Sí? Al hombre, el hombre natural, el hombre. Porque está hablando del hombre. Ahora, vamos a ver realmente en quién se refleja el hombre, pero en este caso está hablando lo que es el hombre. ¿Ok? Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, la humanidad, la gente, ¿quién es? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿No? ¿En quién hizo eso el Padre? En Adán. En el primer hombre. Le dio todo. Todo. Tenía todo. Si nos vamos, perdón, no me recuerdo ahorita exactamente, pero me parece que es Ezequiel, en donde dice, no, es Isaías 28, al hombre lo hiciste en el huerto del Edén con tamboriles y lo creaste precioso y le diste todo. El hombre estaba ahí, el hombre, la creación, lo que Dios creó a semejanza de él. ¿Sí? Dice, le pusiste sobre las obras, verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Y aquí es donde vamos a entrar realmente en lo precioso. Desde aquí vamos a empezar a ver a alguien que se llama Yeshua o Jesús, que fue hecho a semejanza de quién? Y de nosotros. Para yo poder entender todo esto, pues yo entonces necesitaba entender primero todo esto que les dije desde la semana pasada, el tremendo Hijo de Dios, el transcurso del hombre en el desierto, de cómo Dios ha querido a su pueblo, como todo esto. Pero entonces viene la redención y viene la redención de todo eso, incluyendo a los gentiles, en el siguiente versículo. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? ¡Ay! ¿Jesús fue hecho menor que los ángeles?
el Hijo que está sentado a la diestra del Padre, como lo dice en el capítulo 1, está lleno de gloria porque Él ya hizo el trabajo. Les está diciendo a los hebreos, a su pueblo, a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, Él está sentado por el sacrificio que Él hizo. Pero cuando vino a la tierra, cuando Él estuvo aquí, no llegó así, de esa manera. No vino como Superman a hacer y que venga la muerte y que venga, pase por encima y como quiera yo. No. Y ese es el error más grande que yo creo que hemos tenido nosotros, que nos hemos comparado con un Superman cuando yo no soy Superman. Entonces yo tengo que verme a la estatura del hombre que vino sobre la tierra, nacido de mujer, bajo la ley, y que hizo posible sacar la inmortalidad de la muerte y dárnosla a nosotros. Uy, piensen en eso. No, yo lo pienso y digo, Señor, párame, ayúdame a poder entender esto. Y que se pueda entender, y que ojalá y no nomás soy yo el que lo entienda, porque si somos muchos más, el Padre va a hacer algo. Si nosotros le presentamos fe. Por principio de Él, no de nosotros. Yo lo creo. Y yo espero que gente que ve en el teléfono que lo crea y que vayan a YouTube, porque nos estamos poniendo en YouTube, ya voy a hacer propaganda, ¿verdad? Suscríbanse al canal a Jesim S.A. Jeecm S.A. Así estamos. Jesús es el Cristo Ministries, San Antonio, Texas. ¿Verdad? Así de que dice, pero vemos aquel verso 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y me voy a quedar en el verso 9, porque la semana próxima vamos a ver por qué realmente Jesús tuvo que morir. Y la forma en que muere. ¿Por qué muere? ¿Qué es lo que pasa con su cuerpo cuando muere? ¿Por qué Él tiene que nacer de una mujer? ¿Jesús nació de una mujer o no? ¿Engendrado por quién? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Sí, porque realmente si Él nace de una mujer, Él tuvo que ser engendrado como cualquier humano. Si no, no tiene sentido. Estamos mirando mitología, de como estaba escrito en mitología griega. ¿Verdad? Pues nos vamos a quedar con eso. Hoy, a Jesús, hecho a la semejanza del Padre como un hombre, que viene a ser el segundo Adán. El primero fue creado con toda la pompa y con todas las cosas, y falló. Pues entonces viene el segundo Adán y triunfó. Hizo algo que hasta el día de hoy creo yo que no es muy comprendido ni muy comprensible. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Así de que, pues bueno. Si quieren referencias de, por ejemplo, del verso 3, del capítulo del verso 3, está en Hechos, capítulo 4, en el verso 13, en el verso 14 también, en donde los apóstoles que vivieron, comieron con Él, y lo vieron que estaba vivo. ¿Saben que a los apóstoles lo que los convenció precisamente eso? En las cartas, exactamente, las cartas de Pedro también él dice ahí, nosotros lo vimos, vivimos, convivimos con Él. Eso fue lo que los convenció de que está vivo. ¿Cómo predicar a alguien que está muerto? No tiene sentido, no tiene ningún, pues no. No, alguien que está vivo y que a pesar de todo yo creo que nos ha dado testimonio de que Él está vivo. Al menos yo he
Podríamos platicar algunas cosas aquí de testimonio, pero yo sé que Jesús está vivo. Y predico a alguien que está vivo porque si no, no tiene sentido. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este día. Y pues es tu palabra. Señor, es de las jornadas, es la vida, lo que hemos visto y oído acerca de ti, Señor, que tu pueblo sigue siendo tu pueblo, tus hijos siguen siendo tus hijos. Amén. Y te suplico, Padre, que los despiertes donde quiera que estén, amén, que les hables a su corazón y que les caiga el 20, así como decimos los latinos mexicanos, que así como el hijo pródigo que dice que cayó en sí, que así se despierten aquellos que están destinados para la gloria tuya. En el nombre de tu Mesías, de Yeshua, tu Hijo, gracias Señor. Amén. Amén, amén.